Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a hacerlo en San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5, versículo 21 al versículo 23. Vamos a hacerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que todos hemos venido aquí, hermanos, porque necesitamos que Dios nos hable. Yo también estoy aquí porque necesito de Dios. Amén. Dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén. Dice así la palabra. Todos me pueden acompañar a leer, que se escuche. Amén. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Amén. Y vamos a estar en esta noche enseñando la palabra del Señor con el tema cuando el Señor mueve el aceite. Amén. Cuando el Señor mueve el aceite. Y quiero referirme a la vida de Jairo. Este hombre, hermano, que dice la palabra que era principal de la sinagoga. Ser principal de una sinagoga en los tiempos de Jesús lo hacía un hombre honorable, una persona que tenía buen testimonio, era sobresaliente entre todos y que era apoyado por mucha gente importante. Y este Jairo, gloria al Señor, hacía parte de una de ellas, en el cual el Señor Jesucristo con sus discípulos frecuentaban mucho estos lugares para predicar y ver la necesidad de muchos. Por cierto, la mujer encorvada fue sanada por el Señor en una de las sinagogas. También el hombre de la mano seca, también el Señor le hizo el milagro en una sinagoga. Y esto no tenía contento a los principales de ellas. ¿Por qué? Porque siempre le reprochaban al Señor por lo que hacía. Porque de pronto lo hacía, de pronto no lo hacía en días de reposo, cuando ellos prohibían esta práctica en las sinagogas. Pero dice la palabra del Señor que ya después del Señor verse enfrentado con los demonios que atormentaban al endemoniado de Gadara, con la tempestad en el mar, dice que pasó a la otra orilla y se encontró una multitud contenta esperándolo, porque sabía que la visita de nuestro Señor iba a ser, hermano, de gran bendición para algunos de ellos. Amén. Y dice que se encontró con Jairo, este hombre, hermano, que tuvo que pasar por muchos obstáculos, creo yo, romper el esquema, su comodidad, romper tantas cosas que para él no era fácil hacerlo, porque de pronto hasta él mismo criticaba lo que el Señor hacía por ser principal de la sinagoga. Pero hubo algo que lo movió, que lo desestabilizó de su puesto. Amén. Que lo desestabilizó del lugar que tenía, y era la enfermedad de su hija, de su única hija, que tenía 12 años. Porque hay cosas que lo desubican a uno, que lo sacan del lugar, hermano, que lo hacen buscar al Señor, que lo hacen acercarse más a Dios, que lo hacen creer de que Dios existe y que para Él no hay nada imposible. Podemos estar reposados, podemos tener muchos años de estar ahí y nuestro aceite está sentado, no porque no tengamos aceite, pero es que se ha sentado un poco y no podemos sentir la gloria de Dios. Entonces hay cosas que lo hacen mover. Entonces nosotros nos movemos en nuestro estado espiritual y decimos: no, es tiempo de levantarme, es tiempo de pararme, porque hay uno que vive, hay uno que puede hacer lo imposible en mí.
Y dice que este hombre, hermano, al ver al maestro, se arrodilló. De pronto quizás cuántas veces él en su mente empezó a cavilar y a pensar que era el hijo del carpintero, que lo habían visto crecer, que lo habían visto, hermano, hacer muchas cosas humanamente y que ahora se había levantado superándolos a ellos. Superándolos a ellos como principales dirigentes espirituales de ese pueblo. Y dice que se arrodilló y empezó a pedirle al Señor que por favor fuera y mirara a su hija que estaba enferma, que él estaba seguro que si él iba, hermano, ella sería primeramente salva y luego viviría. ¡Qué bendición, hermano! Entender que la solución de los problemas de nosotros no lo tienen en ningún hombre, lo tiene Dios en sus manos. Que Él solamente espera que usted y yo nos acerquemos a Él para Él actuar. Gloria al Señor. Pero mire que el Señor no le dice a él que no. Él lo invita a su casa y él va caminando. Dice que fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaba. Yo imagino el corazón de este varón. Estaba desesperado, estaba angustiado. Él deseaba de pronto que el Señor corriera y fuera de una vez y llegara. Pero resulta que cuando él iba caminando, una mujer desesperada y con necesidad, arrastrada, se acercó al Señor, le tocó el manto y fue sana. Al salir poder de él se detuvo un momento para atender lo que había pasado. Dios, ¿quién me tocó? Los discípulos dicen, pero ¿quién dice que te tocó? Si esto es impresionante. La multitud te empuja, te golpea. Pero él dice, tú ahora, ¿quién me ha tocado? Él dice, sí, ¿quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. Alguien me tocó de una manera diferente, de una manera necesitada. Y se detuvo a atender a esa mujer que estaba necesitada. Y en ese momento, hermano, llega la noticia de que la hija de Jairo murió. Imagínese usted. Él se lo encuentra, estaba con vida y le llegó en el preciso instante cuando el Señor va y se detiene. Que tu hija murió, ya no moleste más al maestro. Hermano, y es en esos momenticos cuando el Señor se detiene un poquito para ver qué pasa, para que lo que está sucediendo en nuestra vida sea para su gloria, sea para exaltarlo. Y nosotros nos desesperamos. Yo creo que él se desesperó. Jairo se desesperó, hermano. Y muchos dirían, ya no hay nada que hacer. La niña está muerta. Es innecesario que él vaya a verlo. Pero el Señor le dice, hermano, gloria a Jesús, aleluya. No temas, cree solamente. Solamente cree que Dios va a hacer lo que tú le estás pidiendo. Que Dios va a obrar en el momento que menos espera. Que Dios va a hacer ese milagro que estás esperando. Que tú crees que es imposible. Dios lo va a hacer. Aleluya. Y dice que mientras aún hablaban ahí decían, él se fue, hermano, y se dirigió a la casa de Jairo. Cuando llegó ya encontró a la gente llorando, aglomerada, empezando ya a mirar la tragedia que había en este hogar. Y cuando él dijo, no, la niña no está muerta, ella duerme, dice que la gente se reía de él, hermanos. Se reía de él, decía, pero ya, ¿qué se puede hacer? Está muerta. Dice que no permitió que nadie entrara, solamente la mamá y el papá y a lo que él había escogido entre sus discípulos. Y entraron y cuando llegó le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Usted que está aquí en esta hora, usted que piensa que el Señor no puede hacer la obra en su vida. Usted que piensa, gloria al Señor, que dejando el mundo, dejando tantas cosas por el servir al Señor, no va a poder seguir adelante. Yo te digo que la fuerza no son tuyas, la fuerza no son humanas, la fuerza es de Dios. Él te la da para avanzar, Él te la da para seguir. De pronto
hacia este momento, hermano, Jairo era un hombre incrédulo. A veces es necesario que Dios permita cosas duras en nosotros. A veces es necesario que lloremos. A veces es necesario que nuestro corazón se ponga pequeñito en muchas veces. A veces es necesario que el enemigo nos arrincone. A veces es necesario de que las cosas se aprieten para que nosotros no quitemos la mirada del cielo, para que nosotros nos arraigamos más al Señor, hermano, para que el Señor se manifieste de una manera poderosa, de una manera grande. Algo sí le digo, Jairo no siguió siendo el mismo hombre. Él no siguió siendo el mismo. Por eso usted que estamos aquí y yo que estamos aquí hemos experimentado el poder de Dios. Ya no podemos ser los mismos. Ya no podemos vivir igual. Ya no podemos andar igual. Somos diferentes porque hemos experimentado el poder de Dios de una y de otra manera. Usted y yo no hemos llegado a los pies de Dios por casualidad. Hemos llegado con un propósito en Él. Él seguirá haciendo la obra en usted. Porque la palabra dice que el que comienza la obra, Él mismo la perfecciona. Aleluya. Es Él. Las hermanas de Lázaro le mandaron una carta al Señor y la encabezaron de esta forma. Señor, el que te ama está enfermo. Así le dijo, porque ellos sabían el amor y la consideración que el Señor tenía hacia ellos. Y le dijo, Señor, el que te ama está enfermo. Ellas esperaban de que él, al recibir esta carta, él se dirigiera de una vez al llamado de estas dos hermanas que le habían servido tanto. Pero él se detuvo 2 días para llegar a donde estaba ella. Lázaro murió. Y los discípulos le dijeron, pero no va a ir. Dijo, no, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Aleluya. Y se detuvo un poco. Cuando él llegó, las encontró extenuadas, las encontró, hermano, derribadas, con un dolor profundo en su corazón. Su único hermano había muerto. Por eso Marta, cuando lo vio, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Era más un reproche, porque lo amaban, hermanos. Y él al verla, María, se puso a llorar con ellas, a lamentar con ellas, y le dijo, pero ¿a dónde lo pusieron? Y los que estaban alrededor viendo esta escena tan triste, tan trágica, dijeron, verdaderamente él las amaba a ellas. Los amaba, los consideraba. Y de pronto los que estaban ahí decía, estamos seguros de que si él hubiera llegado a tiempo, Lázaro no se hubiera muerto. No se hubiera muerto. Porque no es cuando tú dices, no es cuando yo quiero, es cuando Él quiere. Él no manda nada que no podamos resistir. Él no se aparta de nosotros en la tribulación. Él no se aparta de nosotros en la necesidad. Lo que pasa es que somos humanos, es que somos carne y nos dolemos, es que somos carne si lloramos, es que somos carne y nos desmayamos, es que somos carne y nos desesperamos, hermano. Pero vive Jehová, vive el Señor, que es el que nos guarda, es el que nos protege. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el que nos lleva de su mano poderosa, iglesia. Aleluya. Imagínese usted cuando el Señor se acerca a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, sal. Cuando esa gente empezó a mover la piedra y Lázaro sale envuelto en todo
pusieron, hermano, y la gente lo ve caminar y con vida. ¿Usted cree que quedó alguien ahí que no se arrodillara delante del Señor? ¿Quedaría alguien de pie ahí, gloria al Señor, que no glorificara su nombre? ¿Quedó alguien ahí, hermano, cavilando en dos pensamientos? No, porque lo que él había hecho era grande, hermano, y trajo alegría al corazón de esas mujeres. ¿Somos fieles? Es la pregunta. ¿Somos fieles? ¿Está lleno nuestro cántaro de aceite? ¿Está sentado el aceite por falta de fe? ¿Por falta de confianza? ¿Por falta de esperar? ¿Te quieres ir de la iglesia? ¿Irte para el mundo? ¿Buscar otras opciones? ¿Buscar otras cosas que de pronto humanamente tú crees que pueden tener la solución para tu problema? Es la pregunta de hoy. Pero el Señor tiene que mover ese aceite, gloria al Señor. Las 10 vírgenes se dieron cuenta que le faltaba aceite hasta que hubo un acontecimiento. Hubo un acontecimiento. Empezaron a mirar que el aceite a uno le faltaba, a otra no. Y ay, pero no me alcanza. Hubo un acontecimiento ahí que las hizo reaccionar para ellas salir a comprar aceite. Mientras tanto estaban conformes, estaban tranquilas, pero hubo algo que las motivó, las movió. Iglesia, en estos últimos tiempos, el Señor tiene que permitir acontecimientos duros, cosas que nos muevan, cosas que nos sacudan, para que nuestra fe sea arraigada y nos agarremos del cielo, que usted no se aparte, porque su fe está en Cristo Jesús. Estamos esperando algo grande. Y por eso el diablo arrecia terriblemente. Por eso el diablo se levanta contra su fe, contra su gozo, contra su alegría. Porque él sabe que usted y yo, un día de esto, hermanos, sonará la trompeta y nos iremos de esta tierra. Aleluya. Allá no hay llanto, allá no hay dolor, allá no hay sufrimiento, hermano. Allá hay un eterno aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea su nombre para siempre. Si la esperanza de nosotros, no importa, hermano. La Biblia dice que aunque el enemigo, hermano, venga como río, no temerá nuestro corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es necesario que se levante. Amigo que estás aquí, ¿quieres seguir sufriendo en el mundo? ¿Quieres seguir llevando garrotes sin ninguna esperanza ya en el mundo? ¿Qué va a esperar? ¿Que el diablo te dé la última estocada? Que el diablo no te dé la esperanza ni oportunidad de arrepentirte después de venir tantas veces a un culto, tantas veces a una iglesia y que tú salgas igual. ¡Qué tristeza! Que venga una noticia, se acuerda, pastora, de aquel fulano que venía a la iglesia y cada vez que venía, había culto, venía, pero nunca se arrepintió. Allá lo están enterrando. ¡Qué tristeza sería! ¡Qué terror para nuestro corazón sería saber de que usted viene y viene, pero nunca toma la decisión de arrepentirse y entregarle su vida a Cristo! ¿Qué está esperando? ¿Se salvó del COVID? Sí. Pero mañana no sabemos qué puede pasar. ¿Qué está esperando que Dios te mueva con qué? Que Dios te permita ¿qué? Para llegar a los pies de Él como llegó este hombre. Él estaba conforme en su sinagoga. Todo el mundo lo veneraba. Todo el mundo estaba con Él. Pero llegó una situación que los amigos y los que estaban con Él no podían hacer nada por Él. Y hay cosas que tus amigos, lo que no te dejan llegar a Cristo, esas cosas que tú tienes y que tú sabes que son las que no te dejan arrodillarte y llegar a los pies del Maestro, que son las que te detienen en el momento malo, en el momento duro, no van a estar ahí para ayudarte.
te van a despreciar, te van a dejar solo. ¿Y por qué no aprovecha la oportunidad que Dios te está dando hoy? Mañana no sabemos qué puede pasar. Él sabía que la oportunidad era en ese momento que el Señor estaba ahí, porque no se sabía si Él iba a volver. Él viene, es la oportunidad mía, y yo no puedo ir con altivez, yo no puedo ir con mi cuello erguido, porque yo soy un principal de la sinagoga. Yo tengo que ir humillado, arrodillarme delante de Él, reconocer que Él es Dios, que Él es todopoderoso y que Él puede levantar a mi hija, sea lo que sea. Hermano, si tú estás pasando por una prueba, humíllate. Amigo que está aquí, no salgas igual. Porque los días no son tuyos. Los días son de Dios. Aprovecha este momento. Porque no sabes si habrá otro. Tú no lo sabes. Si habrá otro momento igual. No lo sabes, si al salir de aquí no sabemos qué va a pasar. Porque muchos han anochecido y han amanecido enlodados en agua, en un desastre natural, no sabemos. Entonces es bueno estar preparado, reconocer la grandeza de Dios, reconocer que Él es Dios, no hay otro, reconocer que este mundo nada tiene para ofrecer, reconocer que no hay nada nuevo, que todo es viejo, el licor, las mujeres, el vicio, el pecado, la maldad, la inmundicia, ya está bueno, detente, recibe a Cristo en tu corazón y cambia de vida, que tu historia sea otra a partir de hoy. Aleluya. Yo creo que los principales se acercaron a Él y de pronto lo criticaron. Pero él, hermano, Él se puso en su posición y dijo, pero yo acabo de recibir un milagro de parte de Él. Mi hija fue salva y mi hija fue resucitada delante de aquellos que se reían. ¡Qué bendición! Que usted pueda confesar lo que el Señor ha hecho en su vida. Yo desde que me convertí le doy gracias a Dios que aquí estoy. Y le sigo pidiendo al Señor que me siga llevando adelante hasta que Él venga. Que yo no mire ni a la derecha ni a la izquierda. Que yo siempre pueda mirar hacia Él. Aleluya. Aquel que levantó mi hogar. Aquel que levantó a mis hijas. Aquel que levantó mi vida. Aquel que levantó a mi esposo. Aquel que ha levantado a muchos de mi familia. Aquel que ha hecho grandes cosas, hermano. Y seguirá haciendo grandes cosas.